Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien en la comodidad de tu casa o donde me estés mirando. Te doy una calurosa bienvenida y te agradezco por suscribirte y darle like a los videos. El día de hoy te traigo una receta súper rica, súper fácil y que se presta perfecto para estos días de frío. El invierno se aproxima cada día más, así que hoy preparamos un chupe de atún, que espero que lo puedas preparar en casa. Así que rápidamente te cuento y te muestro lo que vamos a necesitar para preparar este delicioso chupe. Gracias por verme, quédate. Para este delicioso chupe de atún, los ingredientes son los siguientes. Vas a necesitar, yo estoy colocando 2 choclos, he colocado 2 huevos, una taza de zapallo, una taza de habas, queso fresco, una cebolla roja picada, un tomate sin piel y sin pepas picado, leche evaporada, ají panca, ají mirasol, 2 atunes, 2 lomos de atún en agua y orégano. Si es que me falta algún ingrediente, ya en el proceso lo iré colocando. Así que manos a la obra y a preparar este delicioso chupe. Para preparar este chupe de atún vamos a empezar haciendo un aderezo. En una olla he colocado aceite vegetal y voy a agregarle el tomate y la cebolla. A este aderezo le voy a agregar una cuchara de ajo, voy a agregarle también la pasta de ají, la ají panca también, una cuchara de ambos, y voy a esperar que este aderezo fría hasta que el tomate empiece a desarmarse. Vamos a darle un tiempo para que fría el aderezo. Una vez que mi aderezo ya frío bastante bien, ya está bastante frito, vamos a colocar en el mercado o donde tú compres en las tiendas, hay unos sobrecitos que venden de caldo de pescado. Le agregas un sobrecito. Estos sobrecitos le dan bastante sabor, en especial a este chupe, ¿no? Vas a agregarle aquí el zapallo picado. Vas a agregarle también los choclos. Las habas todavía no, porque si lo voy a colocar desde un inicio probablemente se desarmen y eso no es lo que quiero. Las habas ya al final. Vamos a mover aquí. Y aquí vamos a agregarle 1 litro de agua. El agua va a depender en realidad de cuánto caldo, de cuánta sopa vas a querer, ¿no? Yo para comenzar estoy colocando 1 litro. Ya cuando empiece a hervir voy a colocar un poquito más, pero como te repito, eso va a depender de ti, ¿no? Si tú no deseas mucha sopa, pienso que con 1 litro va a ser suficiente, pero aquí en casa como les gusta este plato, voy a agregar un poco más de agua. Así que aquí va a ser momento que sazones. Voy a agregar sal y voy a comprobar si la sal para mí está bien o necesito agregar un poco más. He colocado 1 cucharita de sal y ya lo he probado y está bien. Como te dije en un inicio cuando te estaba mostrando los ingredientes, si es que me faltaba algún ingrediente te lo iba a mencionar y ahora te voy a mencionar lo que me había olvidado. Vamos a agregar aquí media taza de arroz crudo.
Algunas personas le echan el arroz ya sancochado, pero yo prefiero echarle crudo. Vamos a agregar la media taza. Media taza va a ser suficiente. Vamos a mover. Y lo vamos a tapar y vamos a esperar que hierva. Vamos a esperar que hierva hasta que el choclo, el arroz, el zapallo se cocinen. Así que vamos a taparlo. El chupe ya viene hirviendo aproximadamente 25 minutos. Y ya el zapallo está prácticamente, hasta que se deshace el zapallo, el arroz también. Aquí vamos a agregar las habas. No te mencioné, pero también le voy a agregar papitas amarillas. He pelado y he picado en 3 papitas amarillas. Pero que se los voy a agregar al final porque la papita amarilla es muy rápida la cocción. Así que voy a esperar unos minutos más que las habas se cocinen, que también es bastante rápido, para seguir colocando los demás ingredientes. Cuando mis habas ya están sancochadas, voy a colocar el atún. Voy a agregar también un poquito más de agua, porque no lo quiero muy espeso. Voy a colocar también aquí, ya sí puedes colocar las papitas amarillas, porque prácticamente esta sopita ya va a estar. Así que vamos a colocar las papitas amarillas, que he cortado 3. Vamos a darle un tiempito más para que hierva un poquito más. He comprobado que mi papita amarilla ya está, las habas también ya están, así que con mi mano, bien limpias, he triturado el queso y se lo voy a colocar en este momento. He comprobado también, he probado la sal y el sabor del chupe, y déjame decirte que está buenazo. Ahora, los 2 huevitos que te mencioné en un inicio, los he batido ligeramente nada más y los voy a colocar aquí. Seguimos moviendo. Voy a sacar todo el huevo que está aquí. Ya está. Vamos a dar un tiempo para que hierva un poquito más, para colocarle la leche, ¿no? Al final nada más. Aquí también vas a colocarle orégano. Suficiente. Vamos a darle un tiempito más para finalizar agregándole la leche. Cuando ya estés a punto de apagar el fuego, este chupe tiene una pintaza, vamos a agregarle medio vaso aproximadamente de leche. Vamos a darle una última movidita. Vamos a esperar que hierva unos pequeños minutos nada más y vamos a apagarlo porque yo no quiero que se corte la leche. Ya he comprobado la papita, las habas, el choclo, el zapallo, todo ya está cocido. Está así espesito, con su quesito, con todo. Y el atún está delicioso. Así que nada, esto solamente queda apagarlo y dejarlo reposar, como siempre te digo. Y listo, ya está listo para servir. Vamos a emplatar. Es como queda nuestro delicioso chupe de atún. Está buenazo porque yo ya lo probé, así que espero que lo puedas preparar en casa. Está riquísimo. Anímate a prepararlo, esta deliciosa sopa. En la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes que hemos usado para preparar este chupe de atún. Recuerda que si a mí me salió, estoy segura que también te saldrá a ti. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.